Para realizar esta plantilla, aquí medimos 77 centímetros y trazamos esta línea. De aquí para acá medimos 63 centímetros y trazamos esa otra. Aquí tenemos dos PTRs de 63 centímetros a los cuales ya le pusimos su tapa de solera. Aquí solo hay que marcar 2.5 centímetros para sacar el centro y ahí vamos a hacer una perforación de pulgada. Aquí tenemos un col roll de pulgada de 77 centímetros. Ya tenemos nuestros PTRs prensados a la plantilla. Vamos a usar PTR de 1,5 porque tenemos que estar seguros que están a la misma altura y a la misma orientación, porque no nos puede quedar desviada a ningún lado. Ya medimos y vimos que nada más empujando hacia allá nos da la misma medida y el PTR nos da la altura. Lo único que tenemos que hacer es jalarlo hacia abajo y hacia allá y dejarlo plano por los lados y nos va a quedar perfecto. Si no les queda la primera, pueden ver la primera parte donde explicamos cómo alinear estos col roll. Una vez lo tenemos soldado, vamos a medir a 6 centímetros y cortamos. Igual allá, 6 centímetros y cortamos. Ahora vamos a usar solera de 2 pulgadas por 1/4, 28 centímetros. Hemos redondeado aquí las esquinas y vamos a soldarlas a nuestros PTRs. Aquí tenemos nuestros PTRs con su solera y sus col roll. Lo que hacemos es volverla a colocar en la plantilla y ponemos este PTR en la parte de abajo. Esta no necesitamos prensarla porque ya tenemos prensados nuestros laterales. Solo es cuestión de alinearla con la madera y con la parte de arriba y soldarla. Ahora tenemos PTR de 2 pulgadas, 4 partes de 70 centímetros, a corte 45 grados. Los perforamos a 10 centímetros con broca 5 y 16, lado a lado. Con solo un lado prensado, coloco un punto en la esquina exterior en las 4 uniones. Esto es solo para que no se separen al momento de escuadrar. Con el flexómetro mido de una esquina a la otra, después mido en el ángulo contrario
Me aseguro que la medida sea igual en los dos lados, prensamos, punteamos y soldamos. Para el maneral usaremos cold roll de pulgada, tiene una perforación de pulgada de profundidad con rosca de 3/8. Y ahora lo vamos a soldar a la solera, hay que centrarlo, que tenga la misma distancia hacia los lados y hacia adelante. Está nivelado hacia acá, pero está caído para allá, así que voy a poner un punto aquí y una vez que esté listo voy a levantarlo con una hoja de cegueta para que me dé nivel hacia los dos lados. Coloco la hoja de cegueta y juego con ella tanto en el lugar donde la pongo como en la profundidad hasta lograr que me dé el nivel a los dos lados y procedo a puntear. Cabe mencionar que esta perforación y esta rosca yo no tengo herramienta para realizarla, así que la llevé al torno para que me la fabricaran. Con solera de 2 pulgadas por 1/4, doblamos un ángulo, quitamos las esquinas y nos quedó de 5 por 5 centímetros. Lo vamos a colocar sobre el PTR al mismo lado donde tenemos nuestros manerales. Lo colocamos a 26 centímetros midiendo de la parte de abajo. Previamente cortamos 5 centímetros de solera, la cual le hicimos un corte en diagonal para que nos quedara esta escuadra. Nuestro cuadrado de 70 por 70 le colocamos este PTR centrado, colocamos soleras en las esquinas y las prensamos. Para el siguiente paso necesitamos solera de 2 pulgadas por 3/8, 2 piezas de 10 centímetros, 2 piezas de 5 y 2 piezas de 15.5 centímetros. Las vamos a unir con puntos de soldadura, las 2 de 10, una de 5 con una de 15.5 y estando unidas vamos a marcar 2 centímetros hacia acá y al centro.
las vamos a perforar con broca de media. Colocamos las soleras de 10 centímetros con la esquina previamente redondeada. Con dos soleras de 6 centímetros perforamos a 2 y al centro. Con este buje de 3 pulgadas, pulgada exterior, media pulgada interior, lo vamos a unir de esta manera. Colocamos una rondana de lámina calibre 26, pero les recomiendo usar otra del otro lado. Estas rondanas hay que hacerlas nosotros mismos. Para el buje llevé el cold roll al torno para que me lo fabricaran. Lo apretamos asegurándonos que estén las dos soleras bien sentadas a la placa. Para colocarla simplemente la centramos, nos aseguramos que estén sentadas las dos soleras. Aquí tengo la marca, me está dando 30 centímetros de cada lado. Tengo esta placa de 1/4 de grosor por 1 metro con 8 centímetros. Vamos a cortarle 18. Aquí tenemos la línea para que nos quede una placa de 90 centímetros por 92, que es la medida estándar de la placa. De cada lado le reducimos 7 centímetros, del otro lado igual 7 centímetros, y de ahí trazamos la línea en diagonal a donde está la línea de 90 centímetros, igual acá. Con un disco nuevo de 4,5 pulgadas lo colocamos en las esquinas y marcamos la curvatura. Antes de cortar esta parte, tracé una línea colocando centrado el cuadrado de PTR de 70 centímetros, para que una vez tengamos cortado aquí, no tengamos problemas para centrarlo. Posicionamos nuestro cuadrado de 70 centímetros en la línea que habíamos marcado. Con un lapicero al que le quitamos la punta, marcamos todos los orificios. Nosotros ya los tenemos marcados, quitamos el cuadrado y perforamos. Perforamos primero con broca de 5.32 y después pasamos una broca de 5.16. Ahora tenemos dos soleras de 15 centímetros de 2 pulgadas por 1/4 unidas con puntos de soldadura.
Para sacar las líneas de perforación, marcamos a 2 centímetros, trazamos esta línea con la escuadra, a 13 trazamos esta otra y al centro perforamos a media pulgada. En un PTR de 2 pulgadas trazamos una línea con la escuadra, a medio centímetro trazamos otra y las unimos de esta manera, y este corte diagonal lo vamos a trasladar a nuestra tronzadora. Una vez tenemos alineada la tronzadora, medimos 62 centímetros en un tubo de 1,5 en cédula 40 y cortamos. Por el lado más largo del corte medimos 60 centímetros, lo alineamos con el disco, prensamos, colocamos el tope y cortamos. El tubo de 62 centímetros lo alineamos con la guía, con el corte diagonal bien pegado al tope, prensamos y cortamos. Así nos aseguramos que los dos están exactamente igual. Aquí donde hace esquina nuestra mesa de trabajo, colocamos nuestra escuadra para trazar estas líneas que ustedes ven aquí, que coincidan con estas caras del PTR, y también la bajamos hacia abajo. Colocamos un PTR de 2 pulgadas, lo alineamos con las líneas, lo prensamos y lo punteamos para que no se mueva. Esta solera es del portatubos de la prensa. Ustedes van a usar la de 15 centímetros que acabamos de perforar, marcan 5 centímetros de cada lado y rayan con la escuadra. Alineamos esas líneas con el PTR perpendicular a la solera y la prensamos. Colocamos el tubo y lo giramos hasta que esté perfectamente bien sentado a la solera, que quede exacto este lado y bien recargado a este PTR. Lo prensamos . Colocamos una solera, la vamos a ir subiendo hasta tocar el tubo y el PTR, y donde toque, prensamos. La mesa con el PTR son nuestra plantilla. Ahora solo dejamos caer el tubo. Aquí va a tener su tope. Acá abajo lo vamos girando hasta que esté bien sentado sobre la solera, buscando que aquí queden exactos. Una vez esté bien sentado a la solera, recargado en el PTR y en su tope, lo prensamos. Ahora prensamos aquí sobre esta otra prensa y sobre la solera. Así nos vamos a asegurar que todos nos queden con la misma inclinación y con la misma orientación. Con un PTR de 2 pulgadas de 35 centímetros, la tapa la pusimos de placa de media porque la vez pasada que lo intentamos pusimos una solera y no resistió. Necesitamos 2 soleras de 2 pulgadas por 3,16 de 18 centímetros. Ya los tenemos biselados, muy importante para que la soldadura penetre. Colocamos 3 cartones por un lado. Colocamos una solera con el bisel hacia afuera, 2 cartones por el otro lado, sin olvidar el bisel por fuera.
Nos alineamos acá y bien sentados sobre la madera, prensamos. Ahora tenemos placa de 3.16 por 6 centímetros de ancho. También lo biselamos, pero ahora el bisel va por dentro. Y repetimos el proceso del cartón, 3 por un lado y 2 por el otro. Dependiendo del grosor del cartón, podría necesitar más o menos piezas. Ustedes hagan pruebas para ver qué separación les deja al momento de prensar. A mí me quedó de 2 milímetros de separación. Como pueden ver, tenemos suficiente bisel para que la soldadura penetre bastante bien. Y por acá igual. Colocamos soldadura en las 4 esquinas de 2 centímetros y damos la vuelta, aunque yo cometí el error de dar vuelta solo con 2 puntos. Este sería el último punto, por eso me voy de corrido. Aplicamos soldadura en todas las partes que nos permitan las prensas, después las quitamos y soldamos lo que haya quedado. Nos ayudamos de esta herramienta que fabricamos de la pedacera que nos va quedando. La colocamos sobre 2 bloques de hormigón. Aquí tenemos nuestro cañón, el cual pusimos así y le colocamos aceite de cocina varias veces para que estuviera penetrando. Ahora vamos a sacarlo. Aquí damos por terminado este video. Si viste cosas que no sabes cómo hacer, en la primera parte de esta serie de videos de nuestra elevación de pelvis lo explicamos a detalle. Te recomiendo que lo veas para entender mejor. Gracias por ver mi contenido. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Si tienes dudas, déjamelo en los comentarios y con gusto te ayudaré a resolverlas. Nos vemos la próxima semana en la continuación de este video.